Estimados amigos, nuevamente nos encontramos con un gran amigo, el padre William Palomeque. En la primera parte de este video lo presentamos, quién es él, un gran amigo que fue profesor mío en la universidad, profesor de Sagrada Escritura. Y pues nuevamente muchas gracias, padre, por aceptar la invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo sigue, padre? Bien, gracias a mi Dios. Muchas gracias también a ti, Carlos, por hacerme esta invitación de poder compartir con los fieles, con tus amigos, con los que te siguen en las redes, estas pequeñas píldoras, podríamos decir, estos pequeños comentarios acerca de la Sagrada Escritura. Aquí estoy siempre a la orden. Muchas gracias, así es. Padre, continuando nuestro conversatorio, nuestro diálogo que comenzamos en la primera parte de este video, ya yendo a una forma más, profundizando un poco más en torno a las escrituras, para nuestra audiencia, ¿qué es hermenéutica bíblica? ¿Qué es exégesis bíblica? ¿Y cuál es la relación que hay entre estas dos? Bueno, la pregunta es bastante interesante, ¿no? Y quiero anotar que para algunas personas, algunos estudiosos llegan a decir que las expresiones son la misma. Para mí es diferente. La hermenéutica viene de la palabra griega con que llamaban a este dios Hermes, que era el que comunicaba o interpretaba más bien el lenguaje de los dioses para los hombres. De ahí el nombre de interpretación. Y exégesis es precisamente la explicación del texto. Una cosa es la interpretación, lo que yo puedo descubrir que me puede decir a mí, y la otra cosa es lo que realmente el texto dice. Entonces la hermenéutica, la interpretación, la exégesis, la explicación del texto, lo que allí se dice. Entonces, siguiendo esta línea de lo que usted nos ha dicho, ¿para qué le puede servir a un cristiano estos dos términos en el estudio de la Biblia? En el estudio bíblico, perdón, de la Biblia. En este estudio bíblico es muy importante la exégesis, porque hay que aprender a descubrir qué es lo que el texto dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que el texto dice? Para que yo no vaya a buscar hacerle decir al texto lo que el texto nunca dijo. Por ejemplo, en la exégesis es importante, si nosotros miramos el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 39, se nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? A partir de la exégesis que se pueda descubrir allí, pues lo que el texto puede decir, ya algunos elementos bien propios, rasgarse no es abrirse, rasgarse es una apertura que no tiene ganas de cerrarse. En ese sentido, para hacerme entender, ¿cierto? Que sea de arriba abajo, puede estar indicando que la iniciativa es de Dios, como el texto mismo lo va a sugerir por una función que los teólogos llaman allí un pasivo teológico, porque algunos traducen, por ejemplo, y el velo del templo se rasgó. No. El velo del templo fue rasgado. Allí hay un pasivo teológico. Y dentro del pasivo teológico, uno que pregunta, ¿quién lo rasgó? Entonces la respuesta es Dios. Dios fue quien rasgó
el velo del templo. En ese sentido, y el velo del templo es aquello que separaba el santo del santísimo. Por tanto, Dios queda descubierto a la humanidad. Es una cosa muy bonita. Y queda descubierto a la humanidad, ¿por qué? Por la muerte de Jesús. Ahora Dios permite que el hombre tenga acceso a él porque él lo ha posibilitado. Entonces, eso lo hace la exégesis, nos hace descubrir eso. La hermenéutica ya es la interpretación de lo que yo puedo sacar de la explicación que allí se encuentra. Dios me permite a mí un encuentro con él. Dios en su Hijo Jesús me ha abierto las puertas que el pecado ya había cerrado, recordando pues el libro del Génesis, cuando el hombre fue expulsado del paraíso, y así sucesivamente. Muy bueno su aporte que nos ha dado. Siguiendo también, continuando en esta misma línea, vemos que existen varias versiones de Biblias, ¿cierto? La Biblia latinoamericana, la Biblia, la de Jerusalén. ¿Qué Biblia usted nos aconseja, nos recomienda para un estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras? Una Biblia que pueda tener un acceso cómodo, cuando hablo de cómodo es en cuestión de dinero, y pueda utilizarse para las personas que van a hacer una lectura continua, de manera permanente, y que sea una lectura agradable, no con tantas cosas, y que sea más o menos cercano al texto griego y hebreo. Pues recomiendo la Biblia en América, o recomiendo también la de Luis Alonso Shekel, ¿no? Luis Alonso Shekel. En ese sentido, como versiones cómodas. O si no, ya si quiero hacer un estudio mucho más profundo, puedo recomendar la Biblia de Jerusalén. Pero siempre será importante en el texto, en la exégesis y en la interpretación bíblica, tener los textos en los originales, es decir, en griego y en hebreo. Para ir a un estudio más profundo de las Sagradas Escrituras, necesitamos acudir al texto original en griego o hebreo, dependiendo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cierto? Y el Nuevo, en griego. Y el Nuevo en griego. Aunque a partir del siglo III, año 250, fue hecho la traducción del hebreo al griego, y esa traducción fue llamada la Septuaginta, o la versión de los 70. Sí, señor. ¿Y usted qué opina de la Vulgata, la traducción que hizo San Jerónimo del griego al... Es un intento bueno de San Jerónimo de hacer una buena traducción, pero hay algunos elementos en los cuales él falló, pero de cierta manera fue una traducción que sirvió bastante y en su época para nosotros. Sí. Por ejemplo, hay un texto que me llama la atención, pues por mencionar algo. Él traduce, eres bella pero hermosa, perdón, eres negra pero hermosa. Y resulta que en el texto hebreo no existe este pero. Hay una conjunción copulativa que es y. Eres negra y hermosa. No es eres negra pero hermosa, sino eres negra y hermosa, ¿no? Uniendo estos dos elementos. Sí. Por decir algo, pues. Bueno, sí. Muy buenos sus aportes y la profundización que nos acaba de regalar en este espacio de compartir. También le quería preguntar si una persona quiere ya ir, una persona que no es sacerdote, ni piensa ser ni sacerdote, ni entrar al seminario, pero si quiere profundizar en las Sagradas Escrituras en un lugar, ¿a dónde usted le recomendaría ir?
yo conozco el CAE, el Centro Arquidiocesano de Evangelización, aquí en la Arquidiócesis de Cali, pero ¿usted qué recomienda para profundizar en las Sagradas Escrituras, en el estudio de las lenguas bíblicas como el griego, el hebreo y todas estas cuestiones? Bueno, una cosa sencilla por donde podemos empezar son por los cursos parroquiales. Hay muchos párrocos que ya en sus parroquias están dando un inicio con los temas bíblicos en sus parroquias. Entonces podría ser por allí el inicio de un camino. Luego ya, pues la Universidad Lumen tiene la especialización, pero también hay un diplomado en lenguas bíblicas, del hebreo y del griego. Podría ser eso una posibilidad también. Para alguien que no ha comenzado nada de la Biblia, que quiera comenzar, puede iniciar con el diplomado. Sí, podría ser, sí. Podría ser, o si no, yo recomiendo lo más fácil, que sería iniciar con los cursos bíblicos que se encuentran en sus parroquias. Primero recomienda los cursos bíblicos de las parroquias. Sí, hay muchas parroquias, por ejemplo, en esta parroquia en la que yo estoy, que es Nuestra Señora de los Andes, allí tenemos encuentro bíblico. Nuestra Señora de los Andes, en el barrio Salomia. En el barrio Los Andes, cerca a Salomia. Los Andes, perdón. Sí. Bueno, padre, muchas gracias por este espacio de encuentro y de compartir lo que nos apasiona, el estudio y la profundización de las Sagradas Escrituras, pero más que estudiarlas por estudiarlas, es para tener un encuentro, como usted lo dijo muy bien en el primer video, en la primera parte de este encuentro, es tener un contacto vivo con una persona, más que con un libro. ¿Qué palabra nos podría dar para concluir a nuestra audiencia? Para terminar. Bueno, voy a citar unos textos que están tomados del Evangelio de San Juan. Primero, en Juan 1:1, en principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Segundo texto, eso sería 1:14, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha explicado. Y el tercer texto es el cuarto texto, perdón, el hecho de poder conocer a Dios, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo el Señor. Entonces, con esos cuatro textos los dejo: Juan 1:1, 1:14, 1:18 y 17:3. Bueno, le reiteramos el agradecimiento, Padre, de haber aceptado esta invitación. Y por último, le quería preguntar si nuestra audiencia tiene inquietudes, nos hace preguntas en los comentarios de estos videos. ¿Usted aceptaría una nueva invitación dentro de un mes o en otro momento? Yo sé que usted es muy ocupado, pero sin embargo, ¿usted aceptaría? Qué pena. Gusto, con tal de poder formar y ayudar a que se tenga un afecto hacia la Sagrada Escritura, porque en ella encontramos el verbo de Dios que se ha hecho carne. Con mucho gusto, siempre estaré a la orden. Bueno, muchas gracias, Padre, y a todos ustedes, amigos de YouTube, que siguen viendo todos estos videos. Les dejamos compartir para que lo vean, lo compartan con todos sus amigos y con todos sus familiares y conocidos, para que cada día nos enamoremos más del conocimiento y de la profundización
de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Padre, nos regala una bendición. Bueno, el Señor los guarde y los bendiga. Amén. Él los protege y acompañe. Les conceda siempre su rostro iluminado, y la Santísima Virgen María, a quien ella lleva en sus brazos, los proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto. Hasta una Dios los próxima. bendiga. Un Amén. abrazo grande. Igualmente.